Hoy yo venía con expectativa. Yo venía con expectativa como todos los días. Pero yo le decía al adorador, vamos a ver si hacemos un hueco en el cielo hoy. Vamos a hacer si el cielo se une hoy con la tierra. Hacemos uno con el cielo, con los ángeles que adoran. La promesa de Dios dice que yo me muevo en la alabanza de mi pueblo. Y Él está moviendo aquí en los corazones. Dice que nadie se queda igual en la presencia de Dios. Ningún hombre se queda de pie. Si miramos en la antigüedad, todos los hombres que encontraba con la presencia terminaban rostro en tierra. Reverencia al gran yo soy. Y eso que le hacemos hoy, no hacemos una sola voz con los ángeles que adoran. Dice que en el cielo hay música constantemente 24 horas. Y eso le fue revelado a David. Dice que David contrataba músicos, cantores, que cantaba 24 horas frente al arca de la presencia de Dios. Y dice que ese lugar era bendecido, había alimento, había todo. Cuando aprendemos a honrar la presencia de Dios, todo es suplido en su presencia. Busca mi reino y mi justicia, todo lo demás vendrá. ¡Gloria a Dios! Aleluya, le damos gracias. Wow, yo no sé qué pasó hoy, pero yo siento algo diferente con la adoradora. Yo no sé. La adoradora adoraron de una manera diferente, o yo no sé qué pasó. Bendecimos su vida, le damos gracias a Dios. Son personas de entrega, no importa la hora, sale el trabajo, aquí están haciendo, como dice eso, la obra. Llegaron, salieron a veces tarde, pero aquí viene a ensayar para poder dar algo de calidad a Dios con excelencia. Bendecimos su vida de una manera especial. Que Dios le bendiga. Y gracias por ser parte de ese gran equipo de lo que Dios está haciendo. Gracias, Missy, por el testimonio que nos edifica a nosotros. Gracias por hablar de la revelación. Cuando Dios se revela, todo cambia de color. Una vez yo leí un libro que decía, cuando tú cambias la manera de mirar la cosa que tú miras cambia. ¿Qué significa eso? Cuando cambiamos la óptica de cómo ver a Dios, vemos a Dios diferente. Ya empezamos a ver los detalles de Dios a nuestro alrededor. Hoy traemos una palabra, pero antes de esto, quiero bendecir la vida de cada uno de los servidores de una manera especial. Y le damos gracias por todo ese equipo tan fuerte, tan unido, que se ha dedicado ese tiempo soportando la obra de Dios mientras los pastores no están en el país. Pero pronto ya ellos estarán con nosotros. Honramos su vida, le damos gracias a Dios por su vida, por confiar en cada uno de ustedes para seguir la obra de Dios, porque en sí la obra no tiene fin, no tiene stop. Por eso que tiene que estar muy importante lo que Dios te llama a hacer. Cuando Dios te da una asignación para hacer algo para Dios, eso depende de ti. Si quieres seguir o no, pero el plan no para. Si Dios te llama a ti y no quiere ir, a veces Dios te empuja, a veces también Dios manda a otro. Ustedes son esos hombres que Jetro le dijo a Moisés, necesita ayuda. Porque si no, el pueblo, tú y el pueblo que está contigo perecerán. Pero necesitaba gente, hombre lleno del Espíritu Santo, para ayudar a seguir juzgando al pueblo. Y dice que Moisés tuvo que elegir hombre que le ayudaba. Que de grupos de 50, de 100, de 1000, depende de la capacidad. Eso dependía de la capacidad de la persona. Entonces ustedes son lo que Dios eligió
para soportar la obra, para guiar la obra junto con los pastores. Así, un aplauso para ustedes primeramente. Y el segundo aplauso es para el cielo, para nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar aquí. Amén. Amén, amén. A veces siento que el micrófono se me va, no sé. ¿Estamos bien? Ok. Hoy venimos con una enseñanza de la palabra de Dios, como mucho ha visto en las redes, que dice venciendo el pecado. Y hoy quiero hablarle de la naturaleza del hombre. ¿Qué pasa con nosotros? Porque a veces tenemos una lucha constantemente en nuestra vida, siendo cristiano. A veces ya conocimos a Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo, pero vemos muchas veces en caída. Caemos, nos levantamos, al otro día volvemos otra vez. Caemos y decimos, ¿pero por qué? Incluso a veces nosotros mismos hacemos cosas en el momento antes de hacer las cosas. Excelente. Amén, 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 amén. ¿Me escucha? A veces nos encontramos en momentos en nuestra vida haciendo cosas y antes de ejecutar las cosas nos sentimos mal, pero terminamos haciéndolo, sabiendo que eso no agrada a Dios, pero eso terminamos de hacer. Es una lucha constante dentro de nosotros, porque hay alguien todavía ocupa un lugar en nuestra vida que se llamamos bíblicamente el viejo hombre. Por eso hoy, lo que anda con su Biblia, le voy a pedir que vaya conmigo en el libro de Romanos, capítulo 7. ¿Está conmigo? ¿La tienen? Romanos capítulo 7. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Leemos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley enseñolea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante del cuerpo de Cristo. ¿Está leyendo conmigo? Para que seáis de otros, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. Le estoy leyendo un poquito al paso, porque para que no dé tiempo de dirigir esto. Lo voy a hacer breve, como decía mi hermano Brian. ¿Cómo es, Brian? Breve, conciso y preciso. Pero que sea de edificación. Por tanto, mientras estábamos en la carne, ¿verdad? Porque mientras estábamos en la carne,
la pasión pecaminosa que eran por la ley obraba en nuestro miembro, llevando fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si silbamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen del viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera. La no codiciera. Mas el pecado, tomando ocasiones por el mandamiento, produjo en mí toda la codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasiones por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Sigo. Ruego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí. Para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Recuerda que la ley lo entregó Dios a Moisés. Eso es lo que está hablando Pablo ahí. Recuerda que Jesús dijo: yo no vino a abolir la ley, porque la ley es la dada por Dios. Todo lo que Dios entrega es eterno. Amén. Todo lo que Dios entrega es eterno. ¿Te has fijado? El hombre no fue creado para morir. Pero cuando el hombre pecó, muere. Porque eso es el resultado del pecado. Ahora, si el perdón llega primero, ya ese es otro asunto. El arrepentimiento. Entonces, el pecado es algo que siempre que no persigue y siempre nos perseguirá hasta que terminamos de morir completamente y ser lleno por el Espíritu Santo. Ningún hombre puede resistir al pecado naturalmente en la carne, porque la carne deleite en todo lo que nos daña. Lo que nos daña a nosotros, que corta nuestra relación con Dios, es lo que ama la carne. Nuestro deseo, lo aprendido, los patrones que nos ha enseñado. Entonces, mientras no hacemos ese cambio, Él siempre dice, ¿qué dice Pablo? Me engañó. En otra versión dice que me llevó cautivo. Ejemplo, parece el pecado tener una fuerza incontrolable. Cuando nosotros estamos de cuidado, entonces Él viene y nos lleva cautivo, preso. Una camisa de fuerza. Y por eso, más tarde, nos encontramos haciendo lo que no queríamos hacer. Y muchas veces sabemos que eso daña a la familia. No solo daña mi relación con Dios, sino a veces yo daño lo más que yo digo que yo amo, que es la familia, la esposa, los hijos.
En caso de cuando hay una infidelidad dentro de una relación, ¿qué pasa? Todo se va a pique. Pero si antes del acto tú dices, no, ¿a quién tú amas? Te va a decir, no, mi familia, mis hijos. Incluso a veces lo ponemos por encima de nosotros. Pero como el pecado es tan fuerte, ese diseño que vive en nosotros nos lleva cautivo. Pero cuando no encuentra fuera de base. Cuando no encuentran vacío del Espíritu de Dios. Entonces viene, ¡pum!, y aprovechan en nuestra debilidad y nos lleva a ese lugar, a pecar. Y el pecado es una muralla que nos separa de Dios. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? Yo sé que esa prédica no es para mucho amén, pero ¿qué hacemos? Tenemos que edificar, tenemos que predicar porque está ahí para nosotros. ¿Sí o no? Entonces Pablo dice que seguimos. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El tipo estaba reconociendo un estado que él era vendido. Ejemplo, cuando tú eres vendido a alguien, ejemplo, en el tiempo de la esclavitud, tú no tenías una voluntad propia. El pecado controlaba su vida porque le pertenecía a ese diseño. ¿Está conmigo? Wow. Dice, vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh, el tipo está reconociendo, se despertó. Como cada uno de nosotros tenemos que despertar. El pecado muere en nosotros, es su morada. Pero te tengo la buena noticia, no te pongas triste, papito. Jesús dijo, si tú guardas mi mandamiento y pones mi palabra por obra, yo y mi Padre vendremos, haremos morada contigo. Entonces, ¿qué significa eso? Ya el pecado que vivía en nosotros ya no tendrá lugar en nuestra vida, porque todos esos lugares serán llenos por el Espíritu de Dios. Así ríete ahora. Aleluya. Ok, me voy porque tengo que terminar. Aleluya. Sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es. En mi carne no mora el bien. Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Wow, como nosotros. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley
del pecado. Wow. Miserable de mí, dice Pablo. Pero vino uno que dice: ámbiame a mí, yo iré por ello. De ese que quiero predicarte hoy, de Jesucristo, el Señor nuestro, el que se atrevió a morir, a entregarse por nosotros. Incluso dice la Biblia que Él no se entregó en la tierra, sino en el cielo, en el santuario celestial. La Biblia nos enseña, para el perdón de los pecados, había antes una vez al año que tenía que ir al lugar santísimo, que se llamaba un sumo sacerdote, que tenía acceso a ese lugar. Y era una vez al año. Tenía que ofrecer sangre de animales como expiación para el pecado del pueblo. Pero si él también tenía pecado, él la fulminaba automáticamente en la presencia de Dios. Dice que él tenía que entrar con algo que sonaba con una soga en los pies, en el tobillo. Porque si pasaba el tiempo no regresaba, es porque ya el tipo estaba frito. Pero vino uno, dice, cuando él murió en la cruz y entregó su espíritu al Señor, dice que vino oscuridad, vino terremoto sobre la tierra. Y hubo un temblor que sacudió la tierra. Y ese templo donde estaba el lugar santísimo, dice, había el lugar santísimo, lugar santo, lugar santísimo. Y dice que ese velo se rajó. Parece como que le dieron así con una gilet que marca un antes, un después. Acceso directo al lugar santísimo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no necesitamos un sumo sacerdotes, sino Él nos hace todos nosotros sacerdotes para entregar sacrificio vivo a Dios. Nuestro cuerpo, nuestra voluntad. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Está conmigo? Parece que se está durmiendo. Y la palabra de Dios es vida y eficaz. Por eso que vamos conmigo en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 16. Vamos a ver qué dice nuestro Señor ahí. ¿Qué pasó con la obra de la carne ahí? Vamos a ver, vamos a aprender. Hoy estamos aprendiendo, pero deja que Dios trabaje con ustedes. Dice, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia y homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tal cosa no heredarán el reino de Dios. Wow. Yo siento que como que me está cortando por dentro. Aleluya. Estamos casi terminando. ¿Te está quedando con la palabra, sí o no? Aleluya. Eso fue después de la muerte de Cristo. Eso no está en el Antiguo Testamento. Es el Nuevo Testamento.
Para que no diga, no, es por gracia. Es por gracia porque tú no tienes que morirte en una cruz. Pero sí tienes que morir al pecado. Para que sea parte de esto. ¿Quiere ir al cielo? Tiene que renunciarte a todo esto para conectarte con la divinidad. Amén. Aleluya. La eternidad nos espera, pero con esa condición. Gloria a Dios. Límpiate del pecado y regresa a tu Dios. Eso no es palabra de hombre. Eso es palabra de Dios para vida. Como yo decía a un amigo, hermano, el deseo siempre está de hacerle el bien. Pero claro, viejo, siempre está. Porque todos sabemos lo que nos daña. Juan capítulo 8, verso 32. Vamos a ver qué Dios nos tiene ahí. Hoy estamos aprendiendo algo. Vamos a dedicarle tiempo al Señor. Y nos vamos. 8:32. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Amén. Y respondieron los linajes de Abraham. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Aleluya. Dios nos libertó ya. Jesús estaba hablando a los sabios, a los judíos, y le decía: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A veces estamos presos del pecado, pero no sabemos, no tenemos ese conocimiento hasta que llegue la luz. Y la luz viene a desnudarnos delante de Dios. Aleluya. Yo entendía que yo estaba bien. No, pero nosotros, linaje de Abraham somos. Yo conocí a Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Gloria a Dios. Pero Jesús le habló. Vamos a ver qué dice más adelante. Juan 8, capítulo 32. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libre. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libre. Gloria a Dios. Libre. Eso es lo que nos está diciendo Dios esta mañana. El único que nos hace libre se llama Cristo Jesús. Aleluya. Cristo Jesús Aleluya. tiene la llave de la cárcel, de la depresión, del alcohol, del cigarrillo, de la enfermedad. Oye, Emma, el requisito completo, busca todo lo que nos daña. El tipo lo tiene. Yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea tu nombre, Señor. A mí me encanta cuando dice: sin santidad nadie verá al Padre. Jesús, en Nicodemio, fue al encuentro de Jesús medianoche, a 12 de la noche. Tenía reputaciones. Era un hombre muy conocido de la letra, sabio, maestro de la ley, como dice aquí. Linaje de Abraham somos. Conocía la historia, pero no caminaba como caminaba Abraham delante de Dios, hasta que Jesús apareció en el escenario. A veces nuestros estados es, como decimos, un estado de confort. A veces entendemos todo lo que nuestro cuerpo, nuestro deseo nos pide. Yo me lo gano. Como la gente dice, me pertenece, me puede dar un gusto. Yo trabajo mucho, me lo merezco. Claro que sí te lo merece, pero con buena calidad, viejo.
No te dañe. Porque el daño nunca empieza contigo, con los demás. El hombre va a dañar a su esposa cuando el daño habita en el hombre. El pecado. Yo me daño y tengo la capacidad de dar de lo que tengo. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, como yo estoy dañado, entonces yo doy de lo que tengo. Si necesitas 200 euros, no lo tengo, ¿lo puedo dar? Pero si lo tengo, sí. Si tengo daño, entonces puedo dañar. Pero si no tengo daño, si eso no vive en mí, como decía Pablo, si la maldad no vive en mí, hacer mal no vive en mí, yo no puedo hacer mal. Pero le tengo una buena noticia. Todo eso es bueno, saberlo. Pero hay promesa para nuestra vida. ¿Sí o no? Aleluya. Porque el mismo que no da la ley, ese mismo también nos da como la herramienta para caminar conforme a su ley. Aleluya. Gloria a Dios. Para poder cumplir esa ley, necesitamos ayuda. Amén. Entonces, por eso mandó a Cristo Jesús y vino como carne, como hombre de carne. Por eso que la palabra dice, nosotros no tendremos justificación delante de Él. ¿Sabe por qué? Dice que Él fue tentado en todo. ¿Tú estás viendo mujeres bonitas? Él también vio mujeres bonitas. Pero dice que fue tentado en todo. Él caminó como hombre. Tenía deseo. Pero dice que no había pecado en Él. Gloria a Dios. Porque Él era santo. Y la palabra de Dios no dice, ser santo porque yo soy. ¿Qué significa? La capacidad de ser santo está en nosotros también. Aleluya. El que trajo a Jesús como santo y caminó en la tierra y fue sustentado por Él, también tiene la capacidad para sustentarnos a nosotros. Siempre y cuando le entreguemos nuestra voluntad a Él. Y Él dice, ok, me pertenece. A mí me encanta Dios porque Él cambia los nombres. ¿Cómo te llamas? Sarai, ya te llama la Sara. ¿Cómo te llamas tú? Abraham. Ya de ahí en adelante. Abraham, ¿por qué? Me pertenece. Tú eres Simón. De ahí en adelante te llamará Pedro. Sellando pertenencia espiritual. Jacob, Israel. Pero le dice a Ananías, a Zacarías y a Elizabeth, no le pongan nombre al niño. Él se llamará Juan. María, José, se llamará Emmanuel. Dios con nosotros. Gloria a Dios. No lo toque. Me pertenece a mí desde el principio. Nace con un diseño celestial. Dice la palabra de Dios que Juan estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Cuando María encontró con Elizabeth, dice que hubo un movimiento en el vientre, como que los niños se comunicaban en el vientre, porque cargaba un propósito divino. Entonces ese mismo Dios no está llamando hoy a ser santo. Santo porque yo soy santo. Saca esa mochila de pecado. Ven a mí. Lo bonito, Él dice, a lo que Él llama, Él mismo lo santifica. Aleluya. ¿Qué significa? Tú no puedes pelear solo. Tú no vas a lograr santificarte solo. Necesitas entregar tu vida a Él. Y cuando tu vida le pertenece, Él cambia todo en tu casa. Tu casa está en su mano. Tu casa está en su mano. Todo lo que a ti no te agrada, que mueve a tu alrededor, Él lo cambiará. Así que descansa en Él,
Descansa en Él, Nancy. Descansa en Él.